Hola, gente bonita, mi nombre es Diana y bueno, hoy quiero platicarles acerca de este libro que se llama Historia de Mujeres Mayas Yucatecas, realizado por Nancy Walker y Garbiñe Delgado, una cooperación por la Ciencia Social Alternativa, UCAI o CUCAI, y el Día Mundial de la Oración. Quiero platicarles sobre este libro porque me parece genial, me parece buenísimo compartir la historia de estas mujeres mayas yucatecas, mexicanas, por supuesto. Y bueno, quiero platicarles un poco que a mí me fue regalado este libro justamente por Nancy Walker en un taller que tuve sobre la violencia hacia la mujer, por esto que yo también viví en una etapa de mi vida, y pues me fui a Yucatán, a Mérida un rato a vivir, y pues allá tuve la fortuna de conocerla. Al parecer ella no es originaria de este país, pero se ha quedado aquí en Yucatán, en Mérida, y ha hecho y sigue haciendo muchas cosas por las mujeres. Y bueno, pues me lo autografió. Le puso: Diana, gracias por compartir esta experiencia y por la oportunidad de abrir camino a una nueva vida plena y feliz. Vale la pena, Nancy. Y bueno, es una mujer maravillosa que me parece que en este taller fueron 8 sesiones, sin embargo yo solo pude asistir a una por la lejanía que me quedaba, pero pues sin lugar a dudas fue maravilloso encontrar esto. Ok, bueno, quiero comentarles acerca de la contraportada. Lo que dice: a propósito de los 100 años del primer Congreso Feminista Mexicano, celebrado en Yucatán en 1916, la organización Ciencia Social Alternativa C recopila 100 historias de mujeres yucatecas como muestra de los logros en torno a los derechos femeninos. Aquí encontrarás historias de mujeres mayas de diferentes comunidades del interior del estado, contando su propia historia y describiendo su proceso de empoderamiento y la conquista de sus derechos. Gracias al Día Mundial de la Oración por el apoyo en la realización de este libro. Y bueno, dice: Día Mundial de la Oración es una alternativa internacional de mujeres laicas cristianas ecuménicas. Ecuménica significa algo universal. Y Ciencia Social Alternativa, CUCAI o CUCAI, no sé cómo se pronuncia realmente, AC, es una organización de la sociedad civil que promueve proyectos, acciones y actividades con un fuerte componente educativo y que busca con las personas y colectivos de la zona maya construir una vida digna para todos y todas. Quiero también platicarles acerca de los agradecimientos que dan y sobre cómo va a ser contado este libro, ¿ok? Dice: gracias, muchas gracias. Este libro, escrito por tantas manos y tantos corazones, que definitivamente corremos el riesgo de no mencionar a todos y todas, pero procuramos hacer que cada esfuerzo sea reconocido en este espacio. A la organización Día Mundial de la Oración, WDP, por ser una instancia de mujeres para mujeres. Ha acompañado a Ciencia Social Alternativa C en varios proyectos y hoy, gracias a su apoyo económico y humano, este libro es una realidad. A Garbiñete Delgado, RAC, por coordinar gran parte de este proyecto, por recorrer todo el estado de Yucatán buscando a las mujeres protagonistas de estas historias, por encontrarlas, entrevistarlas y fotografiarlas, pero sobre todo por sentir, abrazar y reconocer cada una de las luchas que compartió. A Andrea Martínez Acosta por acompañar este proceso y trabajar al servicio de este proyecto, revisando, transcribiendo y viajando para hacerlo posible. A María Isabel V. Vargas por la creatividad para transformar la idea y la palabra en el estilo, por la presentación amable del libro, por el diseño único de la portada y las historias. A Angélica Aranda Lara por sus excelentes oficios institucionales, por haber leído varias veces el borrador del libro y ayudarnos a darle forma, sentido y comprensión. Gracias por la manera de leer y ver el escrito. Gracias por la manera de ver y leer la vida. A Laura Rivero Valencia por leer entre líneas y destacar lo que llega al corazón. A todas las personas que desde los diferentes espacios y municipios acompañaron las acciones de los protagonistas, a quienes nos llevaron, señalaron direcciones, nos dieron de comer, entre otras diligencias. A todos y todas quienes directa o indirectamente ayudaron a concretar este libro, a quienes conforman la Organización de Ciencia Social Alternativa C, sin su presencia y solidaridad no se hubiera culminado este proyecto. Finalmente y sobre todo a estas mujeres que nos regalaron sus historias,
sus transformaciones y los motivos para estas, sus penas y alegrías, por compartirnos su proceso de empoderamiento. Y bueno, quiero platicarles que este libro lo voy a contar de acuerdo a las secciones en las que los ponen, que son artesanas, comercio, cultura, derechos, educación, medio ambiente, política y religión, promoción comunitaria, salud, violencia. Son estos las formas en que los ponen. Y bueno, también quiero platicarles acerca del prólogo que dice: el primer Congreso Feminista Mexicano celebrado aquí en Yucatán en 1916 marcó una pauta de las historias de las mujeres no solo yucatecas, sino de toda la nación, puesto que, según narra Tuñón, expresaron públicamente por primera vez su idea del papel que jugaba en la sociedad y al mismo tiempo exigieron el reconocimiento de sus derechos políticos, sentando un importante precedente para las luchas feministas de los años posteriores. A 100 años de este acontecimiento, nuestra organización Ciencia Social Alternativa C tuvo la inquietud de recopilar historias de mujeres yucatecas que fueran muestra fehaciente de las transformaciones y logros de los derechos femeninos a partir del Congreso arriba citado. El diseño y puesta en marcha de este proyecto fueron labores arduas. Las ideas iban y venían, siempre guiadas por la interrogante: ¿quiénes estarán en estas páginas? Inicialmente volteamos la mirada hacia las mujeres de la ciudad. Son reconocidas trayectorias en diversos ámbitos del quehacer humano. Esta etapa se caracterizó por una gran actividad de análisis bibliográfico y literario, así como por entrevistas a historiadores, cronistas, antropólogos, etc. Nos parece relevante subrayar que encontrar información histórica sobre mujeres en nuestra entidad es tarea titánica y con pocos frutos, como por ejemplo en la Enciclopedia Alfabética de Yucatán los nombres de figuras tan distinguidas como Juanita Canché o Felipa Pot están ausentes. Confirmamos entonces la frase: el nombre de las mujeres se borra en la historia, de Peniche de 2014. Es decir, las mujeres cuando fallecen desaparecen para siempre, porque nadie vuelve a hablar de ellas. Cronistas e historiadores prestigiosos con los que nos reunimos en las primeras fases de la investigación no se habían percatado de que en la historia yucateca, en la literatura, en los libros de texto, etc., las mujeres mayas, por encima de las mujeres de la ciudad o no mayas, no son nombradas, no son reconocidas, son invisibilizadas. Hablamos de mujeres a las que se les impone una doble discriminación, por ser mujeres y por ser indígenas. Dada esta condición, pasan inadvertidas por la vida y por la historia, y es que su posible participación en otros espacios ajenos a sus familias era y aún es inconcebible. Incluso en el primer Congreso Feminista se requería que las participantes tuvieran al menos la primaria, atributo muy lejano para la gran mayoría de ellas. Todo lo arriba expuesto nos hizo llegar al gran hilo conductor para este libro: el empoderamiento de las mujeres mayas, reconocido y descrito por ellas mismas. La filosofía del empoderamiento tiene su origen en el enfoque de la educación popular desarrollada en los años 60 por Paulo Freire, estando ambas muy ligadas a los llamados enfoques participativos presentes en el campo del desarrollo de los 70. La historia que presentamos parte de un proceso de participación comunitaria. Vecinas, maestras y maestros, presidentes municipales, compañeros de otras organizaciones, etc., nos señalaron libremente a quienes individualmente o en grupo podrían representar un ejemplo a seguir, quienes en sus localidades habían sido capaces de transformar su historia, de tomar decisiones fuera de lo esperado, de enfrentar y cambiar lo que parecía su destino. Algunos interrogantes de nuestro equipo las contactaron, les presentaron la propuesta, les hicieron las entrevistas. Ellas dieron su visto bueno a la presentación final y decidieron qué parte de sus vidas regalarnos. Queremos detenernos un poco en explicar algunos aspectos que ustedes, lectores y lectoras, hallarán en este texto. Tratamos de conservar la esencia del lenguaje oral de la entrevistada, sus modismos, sus palabras en maya. No le dimos demasiada importancia a la gramática y la sintaxis tradicionales. Queríamos que cuando las protagonistas de las historias se leyesen o escucharan leer, se encontraran con sus voces, con su habla, con su espíritu. Al inicio de cada relato, a manera de título, se encontrarán inicialmente una frase seguido del nombre de la persona. Permítanos aclarar estos títulos. La frase la sacamos de cada entrevista. Seleccionamos aquella que nos pareció que mejor describía la dueña de grupo o la historia de grupo. Con el apelativo también notarán algunos apodos o sobrenombres cariñosos.
Pues bien, a 100 años del Congreso Feminista, estos 100 relatos describen el proceso de transformación y empoderamiento de mujeres que han dicho, esta boca es mía, y esa boca nos cuenta ahora su propia historia. Están narradas en primera persona, exceptuando los casos de fallecimiento, y nos narran lo significativo para cada una, lo que vieron, sintieron, asumieron, lucharon y consiguieron. Estos relatos constituyen un homenaje a todas las mujeres mayas yucatecas representadas por las protagonistas de este documento, un reconocimiento a quienes lograron cambios significativos a pesar de la carencia de oportunidades, de derechos negados y múltiples adversidades, transformando sus vidas y siendo modelo para muchas otras. Mujeres criticadas, señaladas, que incrementaron sus jornadas de trabajo, que caminaron en la incertidumbre, pero convencidas de sus decisiones y los resultados de ellas. Consideramos estas líneas como el cierre ideal de esta presentación. Fueron dichas por el general Salvador Alvarado con motivo de la inauguración del primer Congreso Feminista. Para formar generaciones libres y fuertes, es necesario que la mujer obtenga un estado jurídico que la enaltezca y una educación que le permita vivir con independencia. Y bueno, de esta manera concluyo. Que pasen excelente día y ojalá me acompañen en esta historia de mujeres mayas yucatecas.